segundo cedo la palabra al profesor José Manuel Souto. Te voy a hacer una breve, porque podría estar, creo que todo el mundo te conoce. Él es doctor en la Universidad de Santiago de Compostela, catedrático de Geografía e Historia de Enseñanzas Secundarias en la Universidad de Valencia. Ha sido promotor y asesor de formación permanente del profesorado y como muchos de vosotros y nuestro compañero Fabián ha citado anteriormente, ha sido el precursor de lo que sería el Geoforo, que va a mostrar a lo largo de su intervención algunos de los principales resultados. Así que, sin más, muchísimas gracias, José Manuel. Te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todas las personas que estáis aquí. Y lo primero que quiero decir es que cuando me llaman Rafael y Pilar para decirme que me invitaban a este acto y que me iban a hacer ahí un homenaje, no sé qué más, pues te quedas perplejo. Dices, caray, qué viejo soy, ¿no? Ya me toca esto, porque yo me considero persona activo, como ahora lo voy a decir, con 45 años de experiencia en estos asuntos educativos, aunque administrativamente me digan que estoy de júbilo, lo que agradezco porque siempre es algo satisfactorio estar de júbilo. Entonces, después de 45 años, ¿qué es lo que yo podría mostrar aquí para intentar seguir avanzando en la línea de lo que han dicho las personas que me han precedido, Fabián, Nancy, María Luisa? Pues después de 45 años he querido hacer una cosa muy concreta con la compañía de Arnaldo Mira, que es un profesor también del máster, que es analizar qué es lo que piensan las personas que hemos tenido de alumnos y alumnas en el máster cuando ejercen de profesores en relación con su trabajo final de máster. Claro, a mí me preocupa una cosa que yo no sé si a ustedes les preocupa, pero a mí me preocupa mucho. ¿Por qué después de 7 reformas legislativas? ¿Por qué después de tantos cambios en los programas institucionales de ODS, competencias, constructivismo? ¿Por qué sigue predominando una enseñanza de la geografía e historia que es prácticamente la misma que yo recibí en los años 60? ¿Qué es lo que ocurre? Se ha cambiado. Yo empecé trabajando en 1979 con la vietnamita, haciendo clichés y reproduciendo fotocopias en vietnamita. Bueno, fotocopias no, impresiones en vietnamita. Ahora es con el ordenador todo rápidamente. Pero en esencia se sigue hablando de la geografía de los países de la Unión Europea, mandándole a hacer a los alumnos mapas mudos poniendo capitales y países. Yo eso lo veo cuando voy a los centros escolares. Y en esencia se sigue explicando la historia cronológicamente, confundiendo orden cronológico con sucesión causal y con factores que expliquen un momento determinado del pasado. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues para eso lo que he querido es avanzar en unos fundamentos teóricos que yo les propongo aquí para compartir, si es posible. Lo primero que yo me he planteado es los dilemas. Yo después de 40 y pico años de profesor en diferentes lugares, en enseñanza secundaria, en universidad, en formación permanente, en formación inicial, tengo una serie de dilemas. No sé cómo actuar muchas veces, tengo dudas. Y estas dudas son las que me hacen afortunadamente avanzar, leer, comparar con lo que hacen otros compañeros y compañeras. Lo que ha dicho Fabián es fundamental, comparar y decir, a ver, tengo que intentar convencer a estas personas que son mis alumnos y alumnas en que sean capaces de analizar críticamente la sociedad en la que viven. Ese es mi deseo. Entonces, para ello yo me muevo en 2 ámbitos, en el ámbito institucional y en el ámbito personal. Y esto ha quedado muy claramente reflejado en las conferencias y en las ponencias que hemos visto. María Luisa ahora nos explicaba muy bien los ámbitos institucionales de la ONU, de la OCDE, todo ahí ha llegado, por ejemplo, este marco de las competencias, desde lo que era el UNESCO, por ejemplo, Norman Graves y la enseñanza de geografía, los métodos de enseñanza de geografía nos vienen por ahí. Las instituciones son muy importantes, pero también es el aspecto personal. Y en el aspecto personal es saber cómo nos podemos integrar en colectivos para romper la individualidad del aula. A mí siempre me surgió esa duda. Yo cuando empecé en el año 79 recuerdo que las primeras clases las hacíamos 2 personas, entrábamos 2 personas en clase cuando podíamos, cuando por el horario era
posible. ¿Y eso por qué? Primero, porque estábamos en nocturno y había más flexibilidad. Y en segundo lugar, porque había un compartir la idea de educación sobre geografía e historia. Y a mí esto me parece que es importante. Si no se comparte la educación que hay y que queremos transmitir, es muy difícil hacer programas de investigación y cualquier otra cosa. Porque serán análisis estructurales, pero no serán análisis sentidos y que tú ese sentimiento lo tienes que transmitir a la persona que te está oyendo. Por tanto, en el ámbito personal a mí me ha preocupado, y esto con el análisis de las representaciones sociales me ha parecido fundamental, me ha preocupado el ámbito de las decisiones de sentido práctico. ¿Por qué hacemos una cosa y no otra? ¿Por qué hacemos lo contrario de lo que pensamos? Pensamos una cosa y actuamos contrario. Decimos, hay que hacer una enseñanza crítica, pero tengo que dar Carlos III y después Fernando VII, ¿pero por qué? Ah, porque eso está en el programa. Pero oiga, el programa te dicen que los contenidos están para interpretar en función de los criterios de evaluación. ¿Por qué no leemos lo que dicen los diarios oficiales? Ay, es que para eso están los manuales escolares. ¿Por qué dejamos que una empresa editorial nos interprete nuestros pensamientos? Eso es lo que a mí me preocupa. Y ese sentido práctico está claramente condicionado por el sentido común hegemónico. Eso es lo que yo quiero ver. Y para eso lo que me ha preocupado es la praxis de la geografía escolar, donde yo veo fundamentalmente tres problemas que son los fundamentales en mi forma de pensar la geografía escolar. Primero, las concepciones ontológicas, es decir, yo quiero desarrollar un conocimiento crítico para las personas que están en ese momento como alumnas y se puedan integrar en la sociedad. En segundo lugar, yo quiero plantear un conocimiento epistemológico. La geografía no es la geografía regional que se me propone como canon y que procede del siglo XIX con Vidal de la Blas, compañero de la BIS y compañero de todo lo que es la historia y que por tanto coinciden, y por eso tenemos esa tradición de geografía e historia derivada de la influencia francesa, para hacer un canon regional con un canon historicista, positivista, cronológico. Y después hay una praxis educativa. ¿Cómo entiendo yo que estoy en un aula con mis alumnos? ¿Quiénes son ellos? ¿Son esos a los que muchas veces consideramos enemigos? Si es así, es muy difícil establecer comunicación. Bueno, con esto yo he querido abordar, y lo voy a dejar seguramente aquí porque no quiero pasarme de tiempo, creo que me quedan 3 minutos, lo que yo he querido abordar es, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa cuando se propone hacer un trabajo final de máster a un alumno del máster de secundaria? Bueno, lo primero que hay que saber es que los alumnos de máster de secundaria tienen también sus concepciones y sus prejuicios. Y ellos vienen con la idea de que, bueno, que esto del máster lo tienen que hacer porque si no, no se pueden presentar oposiciones. Lo mismo que decían y decíamos los que hicimos el certificado de actitud pedagógica. Esos prejuicios indican que hay un conocimiento que se va acumulando y que se va transmitiendo como de forma natural. Y eso ellos después en las conversaciones que he tenido con ellos me lo han confirmado. Y creo que esto es importante. En segundo lugar, hay una escasa presencia de formación geográfica. Lo decía antes Fabián. Nosotros, en los registros que hemos realizado de las universidades de Alicante, Madrid y Valencia, tenemos menos del 5% de acceso de alumnos de grado de geografía al máster de secundaria. Y en los 2 últimos años, 0 personas en Valencia. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Como está separada la formación inicial en el grado de geografía, en el grado de historia, en el grado de historia del arte, pero después esa personita que llega a un instituto tiene que dar historia, geografía e historia del arte, ahí tenemos un problema. En el caso de nosotros hemos establecido contacto con 26 personas que habían sido alumnos y ahora son profesores. Esas 26 personas, 22 o 23, están impartiendo contenidos de geografía, pero de ellas solo creo que son 2 habían accedido por el grado de geografía. Y cuando hacen el trabajo final de máster no llega tampoco al 10%. Entonces, claro, hay una carencia de formación geográfica. Esto nos tiene que llevar a una conclusión. Si no cambiamos el grado, no podemos hacer una buena formación geográfica en la formación inicial, porque con unas cuantas horas del máster es imposible. En segundo lugar,
yo creo que las actitudes de no cuestionar el comportamiento docente dificultan mucho el aprendizaje escolar del alumnado. Si no cuestionamos cómo se producen ese tipo de relaciones, ese tipo de dilemas, es muy difícil. Tercero sería, esto lo decimos siempre, pero avanzamos poco, la desconexión entre la investigación escolar y la innovación educativa. En Río de Janeiro lo comentamos también dentro de un ámbito como era geocrítica, teóricamente muy crítico y poco se avanzó. Se avanza más en la enseñanza no formal. Y claro, ¿por qué se avanza más en la enseñanza no formal? Porque es como en Valencia, es una mascletá. Tú lo haces hoy, funciona muy bien y después ya no sabes cómo seguir eso porque ya hay otras cosas de enseñanza no formal. Es decir, las personas están en otros ámbitos. Pero el seguimiento de esas personas, de esos egresados, no se hace tanto. Bueno, pues yo quisiera avanzar con los objetivos que pretendemos. Los objetivos que pretendemos con esta propuesta de contaminación emocional que yo quiero hacer es mostrar la relación que hay entre las expectativas personales y los ámbitos institucionales. Tenemos que dialogar, pero tenemos que dialogar empoderándonos, sabiendo que somos unos profesionales de la docencia, de la geografía y de la historia. No tenemos que esperar a que nos vengan ni inspectores ni editoriales a decir qué tenemos que hacer. Yo, por cierto, en 45 años he tenido la visita de 3 inspectores, nada más. Y para ello no voy a decir las anécdotas para que vinieron porque sería de risa. En segundo lugar, yo creo que hay que avanzar en las representaciones sociales para intentar ver cuál es el núcleo duro de la concepción docente y cómo se integra el conocimiento geográfico. Tendríamos que plantear una conjetura para mejorar la formación inicial del profesorado de Geografía e Historia, porque este es el profesorado que ejerce su profesión en secundaria. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo hemos hecho con estudios de casos. Hemos analizado, aquí lo ponemos, 153 TFMs. De esas 153 TFMs hemos analizado después 6 más en detalle para ver cómo lo hacían. Hemos hecho las valoraciones de 26 alumnos del máster cuando ejercen la docencia. Y de ellos, además, hemos cogido uno que yo conocía más porque lo había dirigido el TFM para ver qué es lo que le había servido el TFM o no. Y qué es lo que entonces nos aparece. La cuestión clave, el núcleo duro de un profesor es el imaginario, alumno y cultura escolar. Y los sistemas periféricos es el papel de la geografía en relación con historia del arte y otras materias. Y ahí lo que se impone es un modelo canónico de las relaciones justapuestas, taxonómicas entre la geografía e historia, que siempre decimos que hay que romper y nos están rompiendo. Hace falta, evidentemente, el lunes tuvimos la suerte de un compañero que está aquí, Raúl, que ha hecho la sociogénesis de la historia del arte. Así también tendríamos que hacer con otras, bueno, ya está hecho con historia, ¿no? Y con geografía, pero que teníamos que establecer las relaciones para ver cómo se integran. Y con esto acabo, yo creo que esta es la clave, el espacio, la concepción espacial. Y la concepción espacial, en el pensamiento espacial se dice siempre, es integrar sentimientos, emociones en una estructura más conceptual, más lógica. Pero esas estructuras yo creo que tienen un elemento intermedio que es el espacio percibido. Entre el espacio vivido, el de las emociones, el que los de psicología trabajan muy bien, psicogeografía de Lé, que es un trabajo precioso, nos habla de las emociones y sentimientos, cómo integramos el espacio. El espacio no está fuera, el espacio está aquí en nuestra cabeza. Pero frente a esas percepciones sensoriales está la percepción cultural. Y esa percepción cultural se va anclando de tal manera que cuando nosotros nos enfrentamos al espacio tenemos una serie de estereotipos que tenemos que impugnar para poder avanzar en ellos y avanzar en el conocimiento del espacio concebido que está generado por el poder territorial y que hay que ver cuáles son las estrategias que tienen. Bueno, esto y algunas cosas más que quizás se vengan ahora en el debate es lo que quería proponer para contaminaros, para ver si alguno se atreve a seguir trabajando en esta línea. Yo estaría muy contento porque tanto el Geoforo como nos proponemos, creo que damos cabida a que en la práctica de secundaria y primaria nos proponemos, en la práctica de la reflexión teórica Geoforo, podamos avanzar. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y sin más hemos preparado una serie de grandes desafíos y preguntas que queremos abordar con todos vosotros. Quisiera también ceder la palabra si le queréis pasar el micro a Fabián para que pueda colaborar con nosotros. La primera de las preguntas que les hacemos a los ponentes de aquí de la mesa y también compartimos con vosotros son ¿cómo pensamos el espacio? Ha venido muy bien esta última diapositiva que has dejado en pantalla. Muchísimas gracias, José Manuel. Porque es un poco cómo pensamos en el espacio en un mundo global, interconectado, digital y flexidimensional. La pregunta va más allá. ¿Ha cambiado la forma que tenemos de interactuar con el espacio y con ella? Eso está claro, ha cambiado la forma que interactuamos. ¿Y con ella han cambiado nuestras teorías espaciales? Ese espacio vivido y percibido que comentábamos, ese espacio propio que hacemos, han modificado la forma en la que nosotros podemos entender ese pensamiento espacial. Ahora un niño está hablando e interactuando con su entorno más próximo, el colegio, la escuela y el barrio, y a la vez está interactuando en los globos virtuales que nos presentaba María Luisa o hablando de manera telemática con su tía que vive en Holanda, como es el caso de mi hija. ¿Vale? Esa familiarización y ese espacio percibido, vivido, es distinto. Debemos adaptar esas nuevas teorías clásicas del pensamiento espacial a la realidad actual. Le doy la palabra. Empiezas, Nancy, si quieres. Para contestar esta pregunta he preparado 2 ideas que voy a leer para tratar de que no se me quede nada. Vivimos en espacios físicos y virtuales sustentados por el espejismo de un desarrollo ilimitado. Por el contexto de la ley del mercado, nuevos territorios representan nuevos consumidores, nuevos lugares de donde extraer recursos y mano de obra lo más barato posible. Nuevos espacios para mercantilizar. La ausencia de límites en nuestra realidad se ha convertido en el valor cultural y simbólico que forma el pensamiento económico y social y político y una estructura de la sociedad del consumo. Pasar los límites del consumo implica que podemos consumir todo aquello que podemos comprar y trabajamos para comprar lo que más podamos. Esto ha implicado vulnerar o minar a fondo todo aquello que ampara la subsistencia y un futuro posible. Estamos interactuando en espacios de un planeta limitado donde el ritmo vertiginoso del desarrollo es incompatible con los límites físicos de la Tierra. La ausencia de límites es un síntoma de una práctica política que avala el oportunismo de los grupos de poder y aniquila el interés general en nombre de la gestión empresarial y el capital. Voy con un poco de esperanza. También vivimos en tiempos de convergencia y amalgamas relacionados con la defensa del territorio, protagonizados por las comunidades y sus formas de organización y de autogestión que desafían los dominantes y exponen circunstancias de precarización y exclusión y vulneración de los derechos todos los días. Interactuamos con espacios de las tensiones y las resistencias en contextos cercanos y lejanos, caracterizados por la violencia estructural, la injusticia y la desigualdad, ante lo cual las comunidades se adaptan a enfoques emancipadores de defensa de los territorios urbanos y rurales y de transición. Seguimos interactuando con espacios y cosmovisiones hegemónicas, extractivistas y neodesarrollistas a los cuales se enfrentan las comunidades con enfoques de interacción regional y soberanía. Interactuamos todos los días con espacios urbanos fragmentados y precarizados en la ruralidad, con un incremento de la movilidad y la acumulación de las actividades y servicios en el ámbito urbanos y la homogenización espacial y funcional en espacios a partir de la actividad de la extensión y un uso irracional de los recursos. Algunas teorías nos proponen los geógrafos para que lleguemos a unas reflexiones que ojalá nos permitan cuestionar un poco esto. Aparecen, por ejemplo, teorías que nos permiten combinar la generación de conocimiento y la práctica política
con el resultado de cruces de saberes plurales y diversos. Es el caso de Casal 2023 y Perisala 2023. También nos proponen nuevos paradigmas de instalación de nuevas formas de democratización y participación, donde todo lo relacionado con el gobierno, la gestión y el territorio se haga desde las comunidades, sus sentires y sus saberes. Nos invita también a nuevos paradigmas basados en principios de justicia transicional e intergeneracional, de redistribución de la riqueza y de obligación del cuidado de la gente y del territorio. Se propone entonces una agenda política que estructure desde los ciudadanos y que compagine lo local con lo global. Todo esto dependerá de la capacidad que tengamos todos nosotros, especialmente quienes formamos maestros, para formar en cooperación, solidaridad y para exigirle al Estado que no se quite sus responsabilidades con la educación, con la formación la formación de los maestros. Y finalmente, quisiera recordar que tenemos unas teorías que nos proponen la organización del territorio, una organización que podamos entender, ordenar y gestionar desde lo regional, desde lo local y desde lo global, pero donde la escuela tiene que tener un papel fundamental. Tony García 2024. Quisiera contestar entonces la pregunta. Muchísimas gracias. No sé si María Luisa quieres aportar un poco a este nuevo paradigma, si seguimos con las teorías clásicas o debemos de avanzar al cambio global. Yo en el tema este de espacio creo que ha cambiado mucho la filosofía de la relación espacio, tiempo y percepción. Son tres elementos que han cambiado y además cómo pensamos el espacio depende muchísimo también, si vamos al espacio local, de la edad. O sea, la manera de utilizar el espacio y creo que la edad nos va a marcar cómo las nuevas generaciones van a concebir un espacio completamente distinto, más basado en la inteligencia artificial, de ir a la parada del autobús cuando va a llegar el autobús, y una persona mayor se va a ir con un libro hasta que lleva el autobús. Y esto es lo que yo veo así, por no un poco más local. Yo no quiero ahora quitar el tiempo, quizás mejor a las otras preguntas, pero yo os animaría a todos a trabajar con vuestros alumnos y alumnas en formación sobre cuáles son sus espacios vividos, percibidos y concebidos. Yo lo que puedo decir es que en los muchos años que he estado ejerciendo tanto en secundaria como en universidad, ahí ves la relación muy clara entre lo local y lo global por esa aproximación multiescalar que tiene la geografía. Y ellos lo hacen de forma natural porque el pensamiento espacial es natural. Otra cosa es el pensamiento geográfico, que es algo ya que nosotros conceptualizamos sobre el pensamiento espacial. Y yo creo que lo que ha dicho además María Luisa es muy cierto, ¿no? Que una persona mayor llegaría con un libro porque el espacio se tiñe también de sentimientos, de emociones. Entonces, esto uno se va acostumbrando a hacer determinadas actividades sobre un determinado espacio. Si no hacemos esto, es muy difícil establecer comunicación con las personas que están en nuestras aulas. A mí me parece que esto es una tarea fundamental y que la geografía ayuda mucho a hacer un acto humano, ¿no? Hablaba de las comunidades barriales, hablaba de su pueblo, Fabián. Yo creo que la geografía nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Eso es lo primero. Muchas gracias, Fabián. No sé si quieres aportar algo al respecto. Después, vale. Yo simplemente decir que sí que he hecho un debate entre mi alumnado de cómo pensamos, cómo percibimos y cómo vivimos el espacio, y al principio de la asignatura, que da pavor, les hago hacer un plano de Zaragoza. Les doy un folio en blanco y les digo ahora hacerme un plano de Zaragoza, el espacio percibido, vivido y cuáles son sus emociones. Hicimos también un taller colaborativo durante el COVID-19 y cómo ha cambiado la percepción en la que nosotros actuamos, y es verdad que en muchas ocasiones el alumnado que llega al máster de educación primaria y al máster de profesorado conoce mucho mejor el volcán de La Palma, cuando fue el caso, porque la había sobrevolado con Google Earth, que el propio plano de Zaragoza. Y las emociones que tiene y interactúan son totalmente distintas. Y esa flexidimensionalidad del espacio hace que él en un mismo momento esté en Zaragoza sobrevolando el volcán de Las Palmas y
interactuando con sus compañeros que están en Colombia para el proyecto de cooperación al desarrollo que hemos llevado en los últimos tiempos de manera conjunta. Entonces, sí que creo que es un gran desafío que tiene la geografía, que debemos de apostar de cómo vamos a enseñar esa percepción del espacio en un mundo global, interconectado, digital y flexidimensional, y que os reto a todos los presentes en la sala a que trabajemos en esos aspectos. Bien, voy a ser rápida y también os pido rapidez a la mesa porque todos tenemos ganas de café. Nos quedan 2 preguntas que vamos a intentar resolver de manera muy, porque así abrimos el debate para que luego sigamos en el café. ¿Cuáles son los principales problemas de abordar desde la geografía? Y un poco lo hemos visto, pero ¿y en la enseñanza de la geografía? ¿Son los mismos? Creo que ya apuntaba algo Nancy en su presentación, lo ha visto también muy claro María Luisa. ¿Son los mismos? Es ODS, cambio climático, desigualdades, cambio global, problemas socialmente vivos, temas de debates controversiales, geopolítica. ¿Qué pasa con la Big Data y los fake news que comentaba María Luisa? ¿Qué pasa con las cuestiones geoespaciales y la inteligencia artificial? ¿Cómo se están abordando ya? Y aquí en este congreso solo se apuntan algunas de inteligencia artificial de una manera pues un poco todavía cautelosa. Cuando quiera. Yo no voy a repetir los problemas porque ya están ahí y los hemos mencionado. Si quieres, voy a dar una cosa de demorar máximo 1 minuto. Todas estas cuestiones, estas problemáticas que nos ocupan, nos llevan a pensar la manera más pertinente de enseñar geografía. De enseñar geografía en el aula de básica, primaria, secundaria inicial y en formar maestros que van a ir a estas áreas. Eso da todas los ineludible asumir respuestas colectivas desde la enseñanza. Nos obligan a quienes de la escuela pensemos y propongamos nuevos modelos y formas de organización espacial para vivir, no para sobrevivir. La responsabilidad política de quienes trabajamos en la práctica de la geografía es urgente, pero no es fácil. En la forma el azar de la cadena del día a día, las altas exigencias, lo obviamente que es cumplir con las metas que tenemos hoy los maestros que estamos en trayectoria, la necesidad de compartir y no de competir, siempre ayudan a pensar espacios como estos y unir fuerzas para lograr consensos y para convertirlos en acciones claras y concretas en la formación de maestros algo inevitable. La necesidad de que la geografía escolar avance y se consolida como un espacio reflexivo de los problemas del espacio y del territorio nos obligan a todos los que estamos aquí a trabajar en forma colaborativa para generar alternativas, caminos para hacer evitar prácticas del planeta desde una escuela y desde cada clase de geografía. La tarea no es fácil, pero comenzar desde un principio. Y la invitación es comenzar a pensar estos problemas desde la formación de maestros y que cuando los maestros se gradúan con nosotros, tenemos acompañándolas para poder garantizar que estos problemas ya no te lleguen a las salas de clase, ojalá en los próximos años y ojalá sean bien enseñados. María Luisa. Sí, yo la idea de los debates controversiales me parecía muy importante para el pensamiento crítico y el que me preocupa mucho en los ODS es que no se van a cumplir, igual que no se cumplieron los objetivos del milenio, y creo que al final es lo que decía Nancy también de la práctica docente diaria, y yo creo que aquí lo único que puede cambiar algo es una enseñanza un poco más transformativa en la línea del aprendizaje-servicio. Si nos planteáramos algo de aprendizaje-servicio, digo algo, en todas nuestras asignaturas, pues creo que quizás todo esto se podría paliar un poco. No se va a arreglar, pero... Bueno, yo aquí me había preparado, claro, no, María ha tenido bien enviarme las preguntas antes, lo que agradezco, porque esto no siempre se hace así. Yo lo primero que diría es que estos no son problemas, es decir, ODS son objetivos, no son problemas. Cambio climático es una situación, no es un problema. El problema es la vulnerabilidad que tienen las personas como consecuencia del cambio climático a sufrir daños personales y daños en sus propiedades.
Ahí venimos, Nancy y yo, del Congreso de Geocrítica de Río de Janeiro, y los profesores de geografía de Río de Janeiro, bueno, de Brasil, mejor dicho, elaboraron un mapa muy bueno en relación con las enchentes, con las inundaciones de Río Grande del Sur que nos mostraba el profesor Fabián Araya. El mapa era superponer en 2 capas de SIG la renta per cápita y los lugares de inundación. Y entonces se veía claramente como en los lugares de menor renta per cápita es donde había llegado más la inundación. Pero es que además nos explicaron que de las 50 compuertas del Guaíba, 19 no funcionaban. Y además nos dijeron que eso era consecuencia de la privatización del uso de las compuertas. Entonces no hay catástrofes naturales. Lo que existen son riesgos y desastres como consecuencia de la acción humana ante los efectos del cambio climático provocado también, y eso lo dejaron también muy evidente, por la deforestación de la Amazonia que dio lugar a que ese ciclo ecuatorial esté fuera de lugar. Entonces, un bloqueo que había de un anticiclón en la zona de Río de Janeiro y Sao Paulo provocaba esas inundaciones tan constantes en Porto Alegre y toda la región de Río Grande del Sur. Si esto le añadimos lo que hemos dicho, toda esa gestión catastrófica por la privatización de las infraestructuras de ciclo del agua, entendemos la vulnerabilidad ante el cambio climático. Entonces, yo diría que los problemas tenemos que pensarlos muy bien y trabajarlos muy bien. Nosotros en el proyecto GeaClio, en el año 92, hicimos un listado de problemas para organizar todo el ciclo de secundaria y todo el ciclo de primaria. Está ahí, está escrito, lo podemos ver. Pero eso no ha tenido mucho éxito. ¿Y por qué no ha tenido mucho éxito? Porque esto no forma todavía parte del sentido común de los profesores para organizar el currículum de geografía e historia. Porque los profesores y profesoras tienen otros dilemas que les agobian más, que les impiden tomar estas decisiones. Entonces, a mí me parece que en la enseñanza de geografía podemos ayudar mucho y yo creo que el ejemplo de GeaClio es magnífico porque ahí encontramos la ayuda desinteresada de muchos profesores. En Río de Janeiro me encontraba Alfredo Llero, de aquí, de esta universidad, que con Paco Pellicer nos ayudó a entender el problema de los ríos, claro. Íbamos a buscar a las personas que mejor conocían los problemas para que nos ayudaran a entender cómo se producían después en el aprendizaje escolar. Eso me parece que es lo básico de un proyecto curricular, tener un proyecto. Si no tenemos un proyecto, por mucho que estudiemos, no sirve de nada. Bueno, muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo dicho en la mesa. Si bien es cierto que creo, y me gustaría aquí decir que los grandes retos de la geografía, los grandes problemas, la investigación en geografía, podemos decir que se está llevando muy pareja a la investigación que actualmente hacemos en didáctica de la geografía y en educación geográfica. Y que no nos hemos quedado atrás, que vamos juntos hacia una exposición en el aula y que uno de nuestros problemas pasa por saber cómo llegar a ese alumnado. No en qué investigamos, sino cómo llegamos y ese punto central que decíamos del alumnado. Me ha parecido muy interesante la propuesta que nos hace de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje y servicio, y creo que los ODS a la geografía nos dan ese abanico, esa ventana fácil de poner el ímpetu en el alumnado, en ellos, en el motor del cambio. Al final, los ODS pues, forman parte de lo que eran los valores universales, los derechos y valores universales. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que es ahora ellos quien pueden actuar por el cambio y debemos de formar a nuestro alumnado y al profesorado en que sean motores de ese cambio, y creo que es la base fundamental. Voy a la última de las preguntas y ya seremos muy breves y continuaremos, si queréis, el debate en el café. ¿Cómo debe ser la formación del profesorado para lo que está claro, ciudadanía espacial? ¿Vale? No solo de tecnologías de la información, sino cómo, cuándo y qué necesita hoy en día el profesorado de geografía para hacer frente a los retos planteados. 1 minuto cada uno porque nos estamos pasando ya de tiempo, así que Nancy. Como mencioné los retos en la primera parte de las diapositivas, quiero dejar solamente las dificultades que más hemos visto y hacia adelante. Lo uno es, tenemos que superar la dispersión que tenemos, quienes formamos los maestros, quienes estamos en las facultades de educación, si bien tenemos
yo creo que un acervo muy grande de producción. Nos lo mostraba María en las figuras que mostró al principio. Hay una gran producción y la pregunta hacia adelante es, esta producción que tenemos quienes estamos formando a los maestros, ¿cómo les está llegando a los maestros? Porque se rompe en algún momento, los maestros se van con gran ilusión de las facultades de educación. ¿Qué pasa cuando los maestros llegan a la escuela? Y ahí hemos trabajado en los últimos tiempos con un par de profesores y estamos identificando algunas cosas. Lo primero son los problemas convivenciales en la escuela. Si los problemas convivenciales siguen apareciendo en la escuela, sobre todo en las escuelas de secundaria, no vamos a poder avanzar porque hay escuelas colombianas donde ni siquiera se puede dictar la clase. O sea, ya el maestro puede tener o no saber geográfico o histórico, pero las condiciones del comportamiento de los estudiantes tienen retos muy complicados. Lo otro tiene que ver con un activismo y un exceso de administración de los profesores. Se ha perdido el deber ser del maestro haciendo una gran cantidad de administraciones que los fatigan y les quitan la ilusión por enseñar, y las instituciones educativas no están convirtiéndose en un lugar de práctica, en un lugar de construcción de comunidad de práctica para poder hacer el intercambio pedagógico didáctico que los maestros nobles, y a medida que van pasando los años, como les digo, van perdiendo la ilusión. Y finalmente una cosa que nos está preocupando, por lo menos en las facultades con las que yo dialogo, tiene que ver con lo que llaman ahorita con tanta fuerza la salud mental de los futuros maestros. Tenemos futuros maestros con grandes problemas de entender para dónde va la formación. Eso les genera una gran inseguridad sobre qué van a enseñar. Además, la desesperanza del sistema educativo, de si va a existir o no pensión, de si va a existir o no un lugar para poder trabajar. Entonces, el futuro parece difícil. Nos esperan años de mucho trabajo y de seguir reflexionando, pero para cerrar con un poquito de esperanza, les digo un poco lo que le digo a mis estudiantes en mis cursos: siempre que haya una escuela y siempre que haya un niño para poderle enseñar, tiene que haber un profesor con ilusiones, y si ese profesor que tiene ilusiones está rigurosamente formado, hay esperanzas de que la geografía y la historia sigan estando en el aula. Muchas gracias. A mí en vez de ciudadanía espacial me gusta más hablar de ciudadanía planetaria, que es el lenguaje que utiliza la doctora Murga Menoyo para definir a las personas que tienen que estar sensibles con todos los problemas que hemos dicho hasta este momento. Pero bueno, porque lo de espacial me suena a la Luna, pero eso es aparte. El planeta también puede sonar a la Luna o a la Tierra. Y creo que esto es un hecho que es muy difícil de transmitir, y que es lo que tenemos que transmitir. Y el cómo, pues no lo sé, la verdad. Pienso que con acciones sencillas y prácticas, porque a veces nos vamos en las nubes con la teoría y luego el pensamiento crítico al final es analizar cosas de la vida cotidiana, que estamos arreglando el mundo y no arreglamos nuestra casa, ni nuestro centro escolar, ni nuestra universidad. Y esto creo que también es importante. El aprendizaje para toda la vida, el estar abiertos al aprendizaje para toda la vida, y las tecnologías. Ya sabéis que yo soy una forofa de las tecnologías, pero siempre digo lo mismo, es que depende del enfoque. O sea, ¿la inteligencia artificial es más democrática o menos democrática? Depende del enfoque. O sea, las tecnologías no son nada en sí mismas, sino depende del enfoque, y para eso yo creo que los profesores tenemos que estar muy bien formados para que el enfoque de las tecnologías sea constructivo y ayude a un mundo mejor, que también pueden, ¿por qué no van a poder? Si las Big Data te dan una cantidad de información impresionante que antes no teníamos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que antes decía aquí también Fabián, de que el pensamiento geográfico y las didácticas específicas se han consolidado, ¿no? Entonces yo lo que animaría es a seguir profundizando en las líneas que cada uno de los grupos ha ido desarrollando para relacionar la formación docente, integrando, como ahora acaba de decir María, la investigación académica con la cultura escolar. Hay una forma muy sencilla de hacerlo, que es relacionando los mentores y los tutores, buscando
seminarios donde se pueda compartir entre mentores y tutores, es decir, unos que proceden de la cultura escolar y otros de la cultura académica, ese diálogo. Y eso tuve la suerte que lo viví con el compañero Sergio Claudino cuando no existía Bolonia, antes de Bolonia. Los viernes se hacían unas discusiones del estasiario con la profesora o profesor de geografía, el profesor de pedagogía y el profesor del instituto o del centro de secundaria. Aquello a mí me creó una imagen que fue fundamental para entender la praxis, ¿no? Y yo creo que investigar sobre la praxis, que es lo que dicen ahora las personas que han respondido a los cuestionarios y que han sido entrevistadas en esta investigación que hicimos, me parece fundamental para poder avanzar. Yo lo único que puedo decir es animar a seguir con las líneas de investigación. Pues muchísimas gracias y ya cierro con si coinciden los desafíos abordados en la mesa con los asistentes. No sé, Andrei, si puedes compartir y las preguntas las dejamos, si os parece, para el café. No sé si puedes compartir esa nube de palabras y cuáles son las principales, que desde aquí no la vemos, los de la mesa. Los pues principales coinciden con lo que ha comentado al principio, el básico. También hay temas como el currículum del pensamiento geográfico, racionalístico, geográfico, de todo lo que se estaba mencionando desde diferentes enfoques, pues aparece en estas palabras claves que hemos participado del pensamiento geográfico, también las tecnologías, el TIC, etc. Entonces, yo creo que dentro de la mesa en sí, creo que hemos abordado bastante bien el tema de los modelos existentes. Muchísimas gracias a todos y gracias sobre todo a los participantes de la mesa por el trabajo realizado. Y nada, nos vamos al café y podemos hacer ruegos y preguntas con unas pastas. Muchísimas gracias.